Hola a todos, este video es para la clase de Antropología de Religión y voy a hablar sobre el libro ¿Es de César o es de Dios? En los capítulos 9 y 10. El capítulo 9 se titula La reformulación del campo religioso mexicano al inicio del milenio. Toma a los actores del campo religioso, tanto a los creyentes como a los pertenecientes al clero. Habla del escrutinio de la feligresía, es decir, que aplica los mismos modos de llevar la palabra, de evangelizar, sin tener los cambios sociales que han tomado. Y también al inicio del milenio hacen los pedidos de perdón. A través de los medios de comunicación, el Papa Juan Pablo II pide perdón al pueblo judío por los malos tratos que le han dado, pero también piden perdón a solo algunos de los métodos de evangelizar. A otros casos históricos, como el caso de Galileo, ahí pide perdón por lo que había sucedido, lo enfoca en la causa, pero nada de apología a la Inquisición y los métodos de persecución. También habla de los procesos históricos de larguísima duración, a la manera de Brodel, pero estos procesos no son visibles, no son tan fáciles de acceder, y los actores sociales de este caso los vacían de contenido, les quitan parte de las problemáticas que hubo en esos momentos y de otras cargas simbólicas e históricas. Cita: los que no ven a futuro piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Y así, todo lo que sirvió antes seguirá sirviendo. Esto aterriza en la obsolescencia del modelo de moral y sexual familiar. Vemos que se hacen marcas en la vida y que coinciden con ritos. Está el nacimiento con el bautismo, la entrada a la infancia con la comunión y la confirmación con parte de la adolescencia. Entonces se establecen marcas de edad y marcas de periodos también. Hay cambios en las familias nucleares, cómo se concibe a la familia. Ahí surgen o se hacen más notorios. Se perciben más los cambios en las familias, que ya no se ven de la manera nuclear. Surge en discusión el divorcio, el aborto y las sanciones que ponen. Y por ejemplo, que no se cuestione la situación de las niñas violadas, las que están obligadas a asumir la maternidad y el trauma que deben sufrir. Los juicios de la iglesia no cambian y tampoco buscan otra forma de abordar la situación. Acerca de la educación religiosa, creyentes pensaban que debía ejercerse en las escuelas, que era una manera de llevar la libertad de creencias y también debería corresponder al voto de la mayoría, que si muchos estaban dentro de la religión y deseaban que llegara este contenido a las aulas, debía hacerse caso. Esto entra en conflicto con el Estado, porque al querer hacer caso a la mayoría, estaría ignorando otras necesidades y otros contextos de aquellos que pertenecen fuera del rango que pide una educación religiosa. Sería la imposición de una creencia sobre otras. Llevar la educación religiosa solo sería posible en ciertas aulas. Y en estas aulas se notaría más la brecha que entre ricos y pobres. Una élite que puede darse el lujo de llevar la educación religiosa. Acerca de la crisis eclesial, apareció un problema entre laicos e indígenas. Aquellos indígenas que querían ejercer parte de su catolicismo siendo sacerdotes o prestando servicios dentro de la iglesia, eran rechazados porque ya estaban dentro del matrimonio. Había un choque entre el estilo de vida del indígena y sus creencias con
el de la iglesia. Otra problemática era sobre las críticas que se le hacían, porque se tomaba a la iglesia como la sociedad perfecta. Entonces, cuestionarla resultaba en blasfemia. Durante las últimas décadas hubo un surgimiento de voces que la deslegitimaban. Hablaban de todas sus fallas. Como de respuesta, el Vaticano se protegió de las alegaciones a los pederastas y de otros abusos sexuales. También surgió de la defensa de la iglesia y todos los que la conformaban cuando, cuando se estrenó la película del crimen del Padre Amaro. Estaban muy alertas acerca de la película y había dicho el clero que no había visto la película, pero tampoco era necesaria. Ya podía ver que era una ofensa y una situación peligrosa para los fieles. No les resultó bien por las menciones de la película en los Óscares y la buena crítica. Retiraron todas sus defensas diciendo que al final era solo un trabajo de ficción y que no debía amenazar a la iglesia. También se hicieron encuestas sobre la relación entre iglesia, el Estado y la forma de gobierno. Hubo un cambio en las respuestas, pero aún así se notaba que en la vida política estaba bien que el candidato ganador fuera creyente, iniciando con una cifra de 33%. Y hubo el cambio. Curiosamente, no era bien visto que el mismo candidato en sus periodos de campaña hablara de temas de religión. Aún así, era muy considerable la cifra en que apoyaba a la iglesia en que apareciera en temas de importancia. Puedo concluir que hay transformaciones cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, que los feligreses le exigen a la iglesia una actualización de sus propuestas y una mayor transparencia en su comportamiento. Por otro lado, los evangélicos tienen un crecimiento muy fuerte y cuestionan a los católicos en cómo se desarrollan. Llegamos al capítulo 10, que es el capítulo de las conclusiones de la configuración y construcción del campo político religioso. Se habla de una complejidad estructural, donde intervienen las leyes del Estado, órdenes del patronato y las prácticas de los creyentes. En la metodología se le usó el estudio del tiempo corto para ver las oposiciones estructurales entre el Estado y la sociedad, las situaciones en que se dieron los conflictos. Por otro lado está el estudio del tiempo largo, que observa los sistemas religiosos y los cambios en los esquemas del catolicismo, de las órdenes religiosas y de la llamada inspiración del Espíritu Santo que legitimó ciertas acciones de la Iglesia. Acerca de las batallas por la hegemonía, como antropólogos asumimos que las normas legales reflejan tanto las carencias normativas como los proyectos valorados, pero también un paso a nuevas coyunturas. La tarea no es construir una historia, sino analizar momentos significativos y fuerzas sociales. Las distancias que tomamos podrían ser el conflicto entre la línea vaticana y la línea mexicana. Visto a distancia, la línea mexicana era la expresión mayoritaria de un episcopado ansioso por terminar con el modus vivendi y urgido de aplicar con su nueva estrategia. Lo más notable de los últimos 20 años ha sido la transformación y el fortalecimiento de los sistemas religiosos, una herramienta social compuesta por los diferentes grupos sociales para afrontar los desafíos de la actualidad. Estas últimas tendencias se fortalecieron en el marco del nuevo milenio. En este periodo se confrontaron realidades y cuestionamientos a los líderes. Se puso sobre la mesa el campo de las violaciones al celibato y los abusos sexuales. También se le cuestionó por sus intentos de relación con el Estado.
La Iglesia Católica está frente a una gran crisis de credibilidad en su historia, aunque no implica un proceso de secularización. La Iglesia Católica actúa con premisas, con conflictos y oposiciones. Está el campo católico y el no católico. Con el concepto de sistema religioso comprendemos los procesos de multirreligiosidad y polisemia de los creyentes, que asignan a las propuestas religiosas existentes. Se concluye con una tipología del pluralismo católico mexicano y cómo mostramos las tendencias institucionales que deben adaptarse precisamente a las nuevas realidades simbólicas y religiosas de los propios feligreses.